O sea, yo lo que siento es que muchas veces yo estoy un poco en contra del libro de cuentos pensado como una, ¿cómo decirlo? El libro de cuentos temático. El libro de cuentos que todos los cuentos los tiene que unir algo para que después sea fácil escribir la contraportada, ¿no? A mí me parece que un libro de cuentos es una colección de textos que pueden ser muy distintos y que los une, que los escribió el mismo autor y que por lo tanto hay una sensibilidad y una mirada que es común a ese autor, ¿no? Entonces, yo en esos cuentos, esos ocho cuentos los escribí a lo largo de varios años, porque no es que me senté a escribir un libro de cuentos. Escribí un cuento cuando realmente la necesidad pulsaba, ¿no? Cuando había una historia que tenía forma de cuento, porque no me podía sentar a inventar cuentos. Entonces, a lo largo de esos años yo fui leyendo distintos tipos de cuentos, me fui interesando unos más que otros, de pronto me desinteresé de un tipo de cuento y me empezó a emocionar más otro, y entonces iba probando distintas cosas y distintos recursos formales, iba pensando, bueno, qué bueno esto de los cuentos redondos, quiero escribir que me parece que va con esta idea, con esta historia que se me apareció, pero luego me empezaron a interesar más las estructuras experimentales, estructuras abiertas, otros juegos formales, como puede ser en anatomía de un cuento o en el cuento documental, yo le llamo cuento documental de Insúa, ¿no? Y al final ese libro, ahí hay una serie de búsquedas distintas, pero yo siento que sí hay algo que los une, que es una cierta emoción que es común a todos ellos, ¿no? Como hay una especie de emoción central que tiene que ver con esta desesperanza y con una cosa quebrada y tal vez un poco amarga, que sí une el conjunto, y que el título me parecía que daba cuenta de ese estado anímico.